Bienvenidos a mi casa. Vamos a seguir el estudio de Filipenses capítulo 4. Voy a comenzar con versículo 13 y después voy a volver a versículo 10. Pero versículo 13 es un versículo que casi todo el mundo conoce, pero muchas veces lo usamos fuera del contexto. Y versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero leyéndolo en el contexto, Pablo está escribiendo a la iglesia de Filipenses y él dice así: me alegre grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado conmigo. En verdad antes os preocupabas, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Entonces él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando vemos esta escritura en el contenido, es muy diferente en la manera que generalmente lo usamos. Aquí Pablo estaba dando gracias a la iglesia porque ellos, aunque eran una iglesia pequeña, siempre era la iglesia que lo apoyaba a él financieramente como misionero. Y ellos juntaron dinero para mandarlo. Y él dijo, ¿sabes qué? He aprendido. A veces tengo mucho, él dijo, y a veces casi no tengo nada. Pero Pablo había aprendido el secreto de quedar en el gozo del Señor y llegar a ser contento. Y él dice allí: he aprendido ser contento en toda situación. El contentamiento no es algo natural, es algo que tenemos que aprender, porque él aprendió que con poco o con mucho, el hecho que Cristo estaba con él era lo más importante. Y a veces no tenemos los recursos que quisiéramos tener y a veces podemos quejar, pero vuelve a lo mismo: no ser afanosos por nada, pero en todo orar y dar tu súplica al Señor con acción de gracias. Pero al otro lado, a veces cuando uno tiene de más, uno puede no depender en el Señor porque ya tienes los recursos. Y Pablo dijo: he aprendido a ser contento en lo que tengo, si es poco o si es mucho, porque tengo el Señor. Y cantar de cantares, en versículo 2:16, el primer porción dice: mi amado es mío y yo soy suyo. Si yo tengo a Cristo, tengo lo que necesito y yo soy de Él, Él me va a cuidar y Él es mío. Y teniendo a Cristo, no importa si tengo poco o mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No voy a ser preocupada por eso. Siguiendo en versículo 14, Pablo dice a los creyentes: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. La iglesia vio que Pablo estaba en la prisión en Roma y ellos juntaron dinero para mandarlo a él. Y vosotros mismos también sabéis, filipenses, que al comienzo de la predicación del evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Esta iglesia aprendió algo muy importante: dar y recibir. Los dos son muy importantes. A veces hay algunos que no saben dar, quieren recibir, pero no saben dar a los demás. Pero a veces tenemos el problema opuesto. Sabemos dar,
pero nos cuesta recibir. Nos cuesta, nos humilla estar en la posición de recibir. Pero Pablo aquí dijo que esta iglesia sabía dar y sabía también recibir. Y él dijo, no es porque la dádiva, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Cuando los creyentes daban a Pablo en el trabajo misionero que él hacía, ellos estaban invirtiendo su dinero, sus recursos en la extensión del reino de Dios. Y dice Pablo en versículo 18, pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Cuando damos al Señor, cuando damos a los obreros de Dios por la obra de Dios y de buen corazón, es algo agradable a Dios, es algo que Dios acepta. Y dice en 2 de Corintios 9:7 que cada uno que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No tenemos que dar, pero cuando damos porque amamos la obra de Dios, eso es lo que Dios ve como un dador alegre y trae gozo al corazón de Dios. También dice allí, y otra vez es una escritura que se usa mucho en la iglesia, pero otra vez fuera del contenido, fuera de contexto. Versículo 19 dice, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo es una promesa para los que dan a la obra misionera. No podemos, oh Señor, dame de tus riquezas cuando nosotros nunca damos a la obra de Dios. Esa es una promesa que Pablo dio a los filipenses y a la gente que daban para que la obra de Dios extendía. Y después en versículo 20 dice, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando damos e invertimos en la obra de Dios, Dios va a ser honrado, porque allí entonces más almas van a venir a conocer al Señor y entrar en su reino. Y Cristo nos dio el mandamiento de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a todos y hacer discípulos de todas las naciones. Cuando damos a la obra de Dios, para que la obra de Dios crece, para que más gente llegue al Señor, estamos en la voluntad de Dios, y entonces el Señor nos dará de sus riquezas en abundancia. Y cerrando la carta, Pablo dice, al saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Otra vez, Pablo habla de los creyentes y los dice que son santos. Somos santos porque somos el pueblo de Dios, apartados de Dios y apartados para su obra. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. No sé si es César Zurita. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y qué bien, si tenemos la gracia de Dios, si tenemos la presencia de Dios, si tenemos el aprendizaje de saber vivir contentos en lo poco o lo mucho, podemos vivir en el gozo del Señor, y el gozo del Señor mi fortaleza es. Dios se bendiga, hermanos, y espero que pueden recibir estas lecciones del libro de Filipenses y aplicarlos a tu vida. En el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga.